nuevamente ya junto a ustedes en este programa. Ya estamos en el mes de octubre y Marco, hoy vamos a llevarle a nuestros amigos un nuevo tema de conversación, ¿verdad? Sí, hoy día, buenas noches primero a todos los amigos del Club Cuántico. Hoy día vamos a hablar sobre los cambios en ciencia, entendida la ciencia como un concepto más general y trasladada a épocas más primigenias de lo que conocemos hoy día. Uh-huh. Primero, recordemos, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero ¿cuáles fueron los albores de la ciencia? ¿Cómo empezó a surgir? Constructos acerca de la realidad existen desde hace muchos años, o sea, siglos y milenios diría yo, quizás mezclados inicialmente con concepciones religiosas del mundo, más que filosóficas y científicas en el sentido actual. Y por una razón muy simple, porque el desarrollo tecnológico en épocas pretéritas, estoy hablando de 2000 años, 3000 años, 4000 años atrás, era muy exiguo y por lo tanto era difícil poder postular o imaginarse el universo tal cual lo vemos hoy día. Entonces eso significó más bien construcciones mentales respecto de lo que el mundo era y elucubraciones basadas más bien en especulaciones y en conceptos, en ideas, que en hechos concretos. Quizás sea Aristóteles el primero que, desde un punto de vista funcional, diría yo, y desde la perspectiva de la filosofía, hace un análisis de la realidad natural. De hecho, tiene un escrito que es el que se llama Física, en donde precisamente habla de los fenómenos naturales, comete errores bastante gruesos respecto a algunas cosas, pero respecto de otras es bastante aproximado y hay ideas que todavía no cambian. Es capaz de sistematizar la lógica, una cuestión que vamos a hacer hasta nuestros días, de una manera bastante notable para la época y significativa. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las principales figuras que surgieron en estos primeros años? Hay relaciones, por ejemplo, esta relación matemática, geometría, naturaleza, empieza bastante atrás, es decir, ya con los griegos, ¿no es cierto?, tenemos, bueno, al astrónomo alejandrino Ptolomeo, el mismo Aristóteles que yo te acabo de mencionar, los geómetras, etcétera, desde diferentes vertientes y de diferentes perspectivas ya tienen un acercamiento al mundo. A pesar de que en muchos casos, y es una cosa que todavía pasa, el mundo erudito de la época, por ejemplo, sobre todo en el tiempo de Copérnico, tenían como base para la construcción de sus teorías del mundo, por ejemplo, conceptos geométricos que estaban muy ligados a conceptos filosóficos. En el caso de Ptolomeo, Ptolomeo usa, por ejemplo, hace uso de herramientas muy básicas que vienen de la Grecia antigua, por ejemplo, de la geometría euclidiana, en donde se consideraba que había figuras, ¿no es cierto?, que eran las figuras más significativas de la geometría, que eran los círculos y las rectas, por ejemplo, y casi todas las demostraciones trataban de hacerse en esos términos, y había un trasfondo filosófico y religioso también algunas veces detrás de esa elección. A pesar de eso, hubo importantes geómetras griegos también, el mismo Eudoxo, que aproxima, por ejemplo, nociones que hoy día no son muy conocidas como la de integral, al tratar de aproximar figuras a través de polígonos. Es decir, esas herramientas eran conocidas ya en la antigüedad. Independiente de eso, hubo una tendencia a escoger algunos métodos respecto de otros, precisamente, como te digo, por motivos incluso religiosos. Los griegos le tenían mucho miedo, por ejemplo, al infinito. Y para tener concepciones como esta de aproximación, tú necesitas la noción de infinito. Mencionaste la figura de Nicolás Copérnico y el tema de hoy son los grandes cambios en ciencia. Detengámonos un poquito en esta figura. Piensa tú que el concepto tolemaico estaba arraigado a la idea de que la Tierra era el centro del universo y por lo tanto todos los cuerpos giraban en torno a este objeto. Ahora el universo que conocían en esa época era un universo restringido, que era de algunos planetas conocidos, el Sol, etcétera. Y todas estas figuras, ¿no es cierto?, giraban en torno al cuerpo celeste en el cual nosotros habitamos, además de considerar que el ser humano era obviamente un elemento primordial de la creación universal. Y esto se mantuvo durante muchos años, con el advenimiento después del cristianismo en Occidente, etcétera. La filosofía cambia desde las filosofías naturalistas a una filosofía más relacionada con la teocracia, con el concepto religioso del mundo, y por lo tanto esta teoría se mantiene durante mucho tiempo, hasta el advenimiento del humanismo, en donde el centro ya deja de ser la cuestión religiosa y empieza a ser el hombre nuevamente. Es casi una excusa para poder estudiar la naturaleza el humanismo. Es decir, se centra en el hombre, pero además se centra en las cosas que rodean al hombre.
Es decir, el giro, lo que se llama cambio copernicano de concepción del mundo, no solamente tiene que ver con la cuestión científica, sino tiene que ver también con un agotamiento de las antiguas estructuras filosóficas e ideológicas en una sociedad que ya empieza a desmoronarse hasta desde el punto de vista económico. Y por lo tanto se empieza a construir un nuevo universo para el hombre se centra en la naturaleza, y Copérnico es uno de los primeros que dice, ¿no es cierto?, que en realidad esta relación universo-centro-geocentrista no es correcta, y que en realidad lo que pasa es que el Sol es el centro del universo y el resto de los planetas y el resto de los astros del universo conocido giran en torno al Sol. Y eso va a producir una profunda revolución. Además va a haber resultados experimentales que van a avalar esta experiencia, los mismos resultados de Kepler, más adelante, etc. Marco, antes de la pausa, ya nos empezaste a adelantar algunas de las comprobaciones científicas experimentales que tuvieron que ver con el planteamiento de Copérnico. Sí, mira, la concepción tolemaica es bien entretenida porque a pesar de que hacía uso de estos círculos y de estas rectas, etcétera, y de figuras primigenias escogidas por su belleza de repente o por su calidad geométrica, se dio cuenta que en forma natural muchas de las figuras o de las curvas que describían los planetas en este movimiento respecto de la Tierra no eran ni circunferencias ni eran rectas, y por lo tanto tiene que hacer una mezcla de todas estas figuras para lograr las trayectorias adecuadas. Desde este punto de vista, él es un buen geómetra, y si uno lo piensa como una adaptación, en realidad lo que está viendo Ptolomeo es el movimiento relativo del Sol y de los planetas respecto de la Tierra, como si la Tierra estuviera fija. Si uno mira ese modelo matemático, en realidad para la época es un modelo matemático bastante aceptable. De hecho, da buenos resultados en algunos casos y por lo tanto no había razones para desecharlo, profundas desde el punto de vista científico, si tú quieres decirlo así. El problema es que después de Copérnico hay medidas hechas por astrónomos conocidos como Johann Kepler, un heliocentrista declarado, pero sus resultados van a servir finalmente para que sean interpretados por Galileo de una manera diferente, y es con Galileo que finalmente el heliocentrismo se instala en el mundo occidental. Es decir, los resultados experimentales finalmente terminan en la época de Galileo, dando este vuelco, este giro copernicano, si tú quieres, a la ciencia, y la ciencia se empieza a relacionar más con las matemáticas. De hecho, hay un abandono de las antiguas especulaciones metafísicas respecto del universo, y los nuevos científicos, los nuevos hombres que observan el universo empiezan a centrarse más en los modelos matemáticos y en la importancia que ésta tiene respecto a la interpretación de los fenómenos que observamos. Esto que pasó con Copérnico y su planteamiento y la revolución que generó, ¿fue algo nuevo? ¿Era esperable? ¿Cómo es el análisis que se puede hacer hoy en día? Es que eso era una cuestión inevitable, como todas las cosas. Hoy día también. Eso pasa hoy día, pasó en esa época, pasó hoy día, pasó el siglo XIX, a principios del XX, las primeras 2 décadas del siglo XX, con nuevos conceptos respecto del universo y del mundo en que vivimos. Pero todos esos fenómenos, ese fenómeno de cambio se produce sobre la base de hechos concretos reales. Es decir, hay fenómenos que son detectados, que no son explicables con las antiguas herramientas que se tiene, y finalmente toda la concepción que tú tienes y las herramientas y los instrumentos que tú posees para acceder al mundo tienen que ser modificados y tienen que ser reanalizados. Lo que pasa es que el lapso que transcurre entre las teorías ptolemaicas y la copernicana por razones históricas es bastante largo y comienza a reducirse, no sé si después de Copérnico, pero sí rápidamente comienza a reducirse a partir de Galileo y fundamentalmente a partir de Newton. De ahí para adelante la ciencia se constituye en lo que es actualmente tal cual la conocemos. ¿El planteamiento de Copérnico tuvo efecto en algún otro ámbito de estudio? Toma en cuenta tú que las teorías copernicanas de hecho fueron rechazadas por heréticas, y por lo tanto no era una época en que uno pudiese propugnar teorías de esta naturaleza sin correr riesgo, ya no de que se te condenara al ostracismo, sino que corrías riesgo de tu vida. Toma en cuenta que una de las manifestaciones más claras de este hecho es lo que pasa con Giordano Bruno. Giordano Bruno no era un científico tal cual nosotros lo entendemos y está muy lejos quizás de Copérnico y del mismo Galileo, pero es un libre pensador que plantea ciertas
ideas respecto del mundo que son contradictorias desde la perspectiva del establishment de la época, y por lo tanto finalmente es condenado a la hoguera, y no es el único que es condenado a la hoguera. Muchos librepensadores, muchas personas que tenían concepciones diferentes terminaron en situaciones muy, muy parecidas, por diferentes motivos, ya sea religiosos o científicos, como en este caso, o filosóficos simplemente. Marco, avancemos un poquito en el tiempo y cuéntame, más o menos a partir del siglo XIX, ¿hay algún otro giro importante, así como el copernicano? Sí, mira, un poquito antes, en la época de Newton, antes del siglo XIX, ya la teoría de la gravitación newtoniana es significativa. Y es una ruptura trascendental respecto de las concepciones antiguas y de la matematización de las teorías físicas, o sea, la importancia de las matemáticas en las concepciones que tenemos del mundo respecto de los fenómenos. Eso es muy importante. Pero si uno quiere ser más explícito respecto de rupturas, y como se dice ahora de nuevos paradigmas, yo creo que la teoría más importante, que no viene del punto de vista de la física y la que produce mayor cambio, es la teoría de la evolución, que en realidad es una teoría que está más cerca del naturalismo y de la biología que de la física. Pero independiente de esto, Newton establece, en el caso de la física y el estudio de los fenómenos naturales, físicos, una pauta de aquí para adelante que se va a repetir incluso hasta nuestra época y que tiene que ver con eso que te digo yo, que es esta relación matemática, observación-experimento. Es decir, esta cosa ya no se abandona más. O sea, es el experimento finalmente, es la relación que tú tienes con el mundo objetivo la que va a decidir si tus modelos son adecuados o no respecto de los fenómenos naturales. El siglo XIX, a fines del siglo XIX, además se producen nuevas rupturas. No me gusta mucho llamarlo paradigma, estas cosas, pero son rupturas respecto de concepciones anteriores entre fines del siglo XIX y los primeros 2 decenios del siglo XX. De hecho, en esa época aparecen las 2 teorías más importantes que están vigentes hasta nuestra época, que son la teoría de la relatividad especial y general y la mecánica cuántica. Una que tiene que ver con el micromundo y otra que tiene que ver con el mundo objetivo que nosotros conocemos, el macromundo que estamos observando, el mundo de todos los días. Y esas teorías se han mantenido hasta hoy día. Sin embargo, hay teorías, por ejemplo, de esto de la dificultad de los cambios, no solamente en ciencia, no solamente en filosofía, no solamente en cuestiones religiosas, etc. Esto parece ser permanente en la historia del ser humano. Hay una cierta tendencia, finalmente, cuando los cambios se producen, a mantener las nuevas ideas, a transformarlas finalmente en algo que debe ser conservado, o sea, dicho en otras palabras, hay un cierto conservadurismo finalmente en las nuevas teorías después de pasado un tiempo. Hasta que aparecen nuevos fenómenos, vuelvo a insistir, que no son dependientes del hombre y que te permiten hacer los cambios necesarios, y esos cambios no son inmediatos, sino que son la mayoría de las veces paulatinos, o sea, se pueden demorar mucho tiempo. Hay, por ejemplo, en el caso de la mecánica estadística, que es un problema al cual yo me he dedicado durante mucho tiempo, un problema que tiene que ver con las transiciones de fase. Todos entendemos que en el mundo hay transiciones de fase, por ejemplo, el paso del líquido al gaseoso, al sólido, etc. Y esto se verifica en muchos ámbitos de la realidad objetiva, de la realidad física. Entonces hay un aparataje matemático que se llama la teoría de transiciones de fase, en el caso de sistemas clásicos, es decir, partículas que se mueven en el espacio pero que uno puede detectar y que tienen comportamiento clásico, y las que tienen comportamiento cuántico, es decir, que están a un nivel muy pequeño, o sea, son átomos, o sea, partículas a una distancia, no sé, de 10 elevado a menos 16 centímetros, por ejemplo. Entonces, en un caso específico, que es el que yo he estudiado mucho, que es el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein, que son un tipo de partículas especiales que bajo determinadas condiciones y a muy bajas temperaturas se comportan como si fuera una gran partícula, ¿no es cierto?, asociada a un cierto estado cuántico o función de onda. O sea, es una función de onda que se comporta como una gran macropartícula, y eso tiene efectos prácticos en, por ejemplo, fenómenos que uno observa. Entonces, esta teoría, en el caso específico de las partículas de Bose o bosónica, se empieza a postular más o menos en los años 30 y dura prácticamente hasta 1995, con resultados matemáticos muy interesantes y con conceptos matemáticos muy interesantes. Entre ellos está el límite termodinámico, la ruptura de simetrías en el límite, etc. Pero estos son más bien idealizaciones de la realidad. El año 95, por primera vez experimentalmente en un laboratorio, se consigue condensar átomos de una cierta clase, en específico átomos de rubidio. Y se descubren varias cosas notables que entran en contradicción con la teoría usual. Es decir, por ejemplo, si tú colocas el condensado de 2 tipos de átomos diferentes cerca,
o pueden ser del mismo tipo, cerca, se producen fenómenos de interferencia que no debiesen producirse según la teoría. Y eso están asociados a ruptura de simetría. Y por lo tanto, ha habido durante los últimos, yo te diría, del 95 hasta hoy día, que estamos a 2016, una amplia discusión respecto de la validez de la teoría original contrastada con los resultados actuales. Y es probable que eso lleve finalmente, no sería raro, a un cambio total de la teoría de transiciones de fase, o es probable que se mantenga en algunos ámbitos y en otros haya que cambiarla definitivamente. Es decir, existen los detractores de la teoría en las condiciones tal cual se presentó hasta el año 95 y existen otros que postulan modificaciones de la misma. Y de hecho, cuando tú lees los artículos, ellos mismos hacen referencia a aquellos que piensan que esta cosa no es así y detractores. En todo caso son relaciones muy diplomáticas, no son de ruptura completa, pero se aceptan ambas presentaciones. El problema está abierto, no está resuelto, y por lo tanto hay que verlo primero desde el punto de vista matemático, y las fallas matemáticas pueden implicar muchas más cosas. Puede ser que el modelo matemático que estemos implementando no sea el modelo matemático correcto, porque insisto, todas estas son aproximaciones de la realidad. Por lo tanto, este sistema de cambio, la ciencia avanza, igual que todas las ideas filosóficas cambian dependiendo del contexto, las ideas científicas también cambian dependiendo del contexto. Un mensaje importante es que uno no debe casarse a priori con alguna visión de la realidad. Es decir, lo más probable es que los avances tecnológicos, los avances experimentales nos vayan indicando a medida que va pasando el tiempo que debemos ir por otro camino. O sea, esto es una cosa que se acaba, que está zanjada. O sea, la ciencia, sobre todo la física, tiene un montón de problemas que están absolutamente vigentes todavía, abiertos todavía y por ser descubiertos. Muy bien, Marco, estamos llegando al cierre del programa de hoy. Hemos hablado de varios temas y hemos hecho énfasis en la figura de Nicolás Copérnico y el impacto que causó en su época y que ha repercutido hasta estos días. Agradezco a todos que hayan participado del programa. Vuelvo a insistir, este es un llamado para tener una mente amplia respecto no solamente de los problemas que son cotidianos, sino que de nuestras propias visiones del mundo. O sea, no hay nada que se dé por sentado en la naturaleza. Muy bien, estamos llegando entonces al final. Muchas gracias por acompañarnos y en 15 días más estamos de regreso. En 15 días más. Buenas noches. Buenas noches.